las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. 8:22 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos volver a analizar y que nos ilustren quienes conocen del tema penal la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que entrar en vigor en el 2014, van 7 años, y entre los tantos temas que contiene este Código Orgánico Integral Penal, incluso se ha hablado de populismo penal. Quisiera enfocar inicialmente con nuestros invitados el tema del análisis jurídico de la prisión preventiva. El artículo 536 del COIP sobre la prisión preventiva habla de la sustitución. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. En el Ecuador, hace aproximadamente 10 años, había alrededor de 12,000 presos en el sistema carcelario. Esto creció sustancialmente hasta llegar alrededor de 40,000. Hoy estaría alrededor de 38,000, lo cual hay un gran peso específico en el sistema carcelario ecuatoriano, y estamos viendo uno de los problemas es el hacinamiento. Con estas condiciones, quisiera dar la cordial bienvenida a nuestra invitada e invitados de hoy, a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, académica, el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, y el doctor Pablo Encalada, penalista. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo corregir este tema con esa disposición que existe en el COIP respecto de la prisión preventiva, que en algunos casos se argumenta que hay abuso de la prisión preventiva? Muy buen día. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctor Ollarte, doctor Encalada. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Buenos días a los que escuchas. En realidad, se ha venido abusando de la prisión preventiva. Creo que esa es la realidad. Por eso tenemos un incremento de la población carcelaria. El abuso se ha dado tanto por pedir como por dar. Hay la calificación de mejor fiscal, el que más prisiones pide, mejor juez, el que más atiende la petición de los fiscales. Quiero felicitar en esta oportunidad a la jueza que presentó la consulta a la Corte Constitucional, porque esa iniciativa ha permitido que la Corte haga una revisión de esta norma que tenía una excepción, podríamos decir, inconstitucional, como bien lo calificaba la Corte. Yo lo que me temo ahora es que la norma que ha merecido esta declaratoria de inconstitucional en una parte no quedaría más bien indebidamente redactada, porque está en vigencia una reforma que se incluyó en el mes de febrero, me parece, pero que ya está en vigencia porque tenía el espacio de 6 meses para ello. Y es la que dice lo siguiente. Dice, entre comillas, ni en los delitos de peculado, sobreprecios en contratación pública o actos de corrupción en el sector privado. Si nosotros leemos la totalidad del artículo 536, diría, la prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. Se suprime cuando decía, no cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Y con la redacción, al no tener esta parte, esta excepción, con la redacción añadida, no tendría sentido. Luego, esto meritaría, me parece a mí, que una interpretación de la Corte Suprema, de la Corte Nacional, en base a sus facultades, porque de lo contrario quedaría sin sentido la norma. En lo principal, creo que se ha hecho muy bien en declarar inconstitucional esta excepción, porque como manifiesto se ha abusado de la prisión preventiva. Todos solicitan prisión preventiva. Los jueces tienen que ser valientes. Esa es su función. No tener temor
para no dictar la prisión preventiva, sujetarse exclusivamente a lo que dice el artículo 71 de la 77, numeral 1 de la Constitución, y también lo que dice el propio COIP, cuando debe dictarse una prisión preventiva. Hay requisitos: la excepcionalidad, que es un principio básico, la necesidad y la proporcionalidad. No puede salirse de ese marco constitucional que le obliga al juez. No puede, como digo, tener temores ni a la fiscalía, ni a la víctima, ni tampoco a la opinión pública. Debe actuar dentro del marco constitucional y legal para emitir una orden de prisión preventiva. Doctora Mariana Yepes, es decir, este dictamen de la Corte Constitucional ayudaría dentro de este proceso y esclarecería para bajar el número de presos en las cárceles. Indudablemente, pero no creo que sea esa la única finalidad. La finalidad es que tengamos una concepción exacta de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de los sujetos procesales. No solamente tiene la víctima, sino también tiene el procesado. Y hay que analizarlo debidamente de acuerdo a cómo ordena la Constitución y cómo ordena el Código Orgánico de Integración. Bienvenido al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. ¿Cómo ve usted esta aplicación? Artículo 536, el crecimiento de la población carcelaria y el dictamen de la Corte Constitucional. Buen día. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con doña Mariana Yepes, con don Pablo Encalada, con todos los amigos de Radio Democracia. Lo que indicó la doctora Mariana Yepes es una realidad ecuatoriana, el abuso de la prisión preventiva, al extremo que en 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita in loco en Ecuador, en la que determinó, entre otras cuestiones, la aplicación arbitraria y hasta ilegal, dijo la Comisión Interamericana, de la prisión preventiva. Ese informe de la Comisión Interamericana en el 96 originó dos cosas. Uno, que se establecieran los famosos plazos máximos de caducidad de prisión preventiva. El año para los delitos de reclusión, o como dice el actual Código Integral Penal, los que se penan con sanciones de más de 5 años, y los de prisión que no pueden superar los 6 meses. Y también el tema de la motivación de la prisión preventiva, es decir, ¿cómo debo yo justificar que una persona a la cual se le presume inocente, mientras no se declare lo contrario, mediante sentencia ejecutoriada y siguiendo la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esa declaración de culpabilidad debe ser realizada con prueba legal? Entonces, en este sentido, se hicieron dos cosas, básicamente: la caducidad y la forma de motivar la adopción de una medida cautelar tan extrema como es la prisión preventiva. Yo recuerdo antiguamente cuando teníamos el famoso Código de Procedimiento Penal del 83, pues, en que los autos cabezas de proceso, a pesar de que no existían las computadoras como tenemos ahora, como para hacer copy and paste, básicamente los autocabezas de proceso venían pues aparejados con esta famosa prisión preventiva. Y esto originaba además que la gente se quedara muchos años privada de la libertad, y por esa razón el tema de la caducidad. Pero bueno, hay una cuestión que tenemos que entender y que a veces el legislador responde a eso. Yo no le llamaría a esto, con el perdón de los expertos, el populismo penal. Hay una cosa que a veces el legislador es reactivo, y no solamente el legislador, sino los jueces también son reactivos. Usted trata de ser garantista en la ley, pero en los hechos esa cosa queda muy complicada. Vea que a la gente el día de hoy tal vez este fallo de la Corte Constitucional no le agrade en demasía. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo asesinan a un tipo aquí a la vuelta, le pegan 4 balazos allá en Guayaquil, tiene una cantidad de muertos al día, robos. Entonces la gente se siente desprotegida, y la gente a veces cree que estas medidas de restringir al máximo la posibilidad de sustituir la prisión preventiva, es decir, que alguien que es, por ejemplo, aprehendido en flagrancia, o alguien al cual se le inicia un proceso, y un proceso estos de que son de público conocimiento, la gente dice, ¿cómo? Ya lo van a dejar libre. Entonces existe como esta cuestión de decir, no, mejor no nos vayamos por ahí. Ahora, ojo que la Corte Constitucional, más allá de señalar lo acertado del fallo, a mi juicio, claro, ¿sí?, de por qué razón no puede ser sustituida la prisión preventiva solo porque el proceso se refiere
a un delito que sería sancionado con una pena superior de 5 años. Porque yo no puedo presumir que esa persona es culpable del delito. Es decir, para eso está el proceso. Entonces, en el proceso yo determinaré si esa persona debe ser condenada o debe ser absuelta o debe ser sobreseída. Eso será en el proceso. Pero vea que la Corte también se pega un desvío, ¿no? Porque no se pronuncia de la reforma al Código Integral Penal en esta materia introducida el 2021, esto es, de que no cabe la sustitución tampoco en estos delitos de, ¿cómo se llama?, peculado, sobreprecio, etcétera. Y ahí la Corte no hace lo que sí hace en otros casos, que es, si bien cuando en este caso se presentó la consulta de constitucionalidad, esa norma no estaba vigente. Lo mismo que ocurre con las demandas de inconstitucionalidad. Usted presenta la demanda y puede ocurrir que en el decurso del trámite constitucional se produzca una reforma legal y que se añadan o se sustraigan cosas. Entonces ahí usted tiene que ver si se añaden cosas, si la norma añadida es norma conexa. La Corte no hace ningún esfuerzo respecto de determinar de que esa era norma conexa, simplemente dice, como a mí me ha consultado respecto de los 5 años, yo me quedo con los 5 años y no me pronuncio respecto de este agregado. Bueno, para que vea que también la Corte lo piensa bien, porque claro, ¿qué hubiese dicho? Veámoslo por ese lado, la población de que la Corte dijera, tal como argumenta, respecto de que no se, de la inconstitucionalidad de sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares en los delitos que se sancionan con más de 5 años de privación de libertad. ¿Qué tal si la Corte hubiese dicho esto también respecto del peculado? Ah, no, la gente hubiese saltado al techo. La Corte está defendiendo delincuentes de cuello blanco. Entonces la Corte también se cuida un poco en esta cosa, hay que decirlo, independientemente de que yo estoy de acuerdo con lo que finalmente dice la Corte, a despecho de que a la gente, a la mayoría, y eso hay que entenderlo, este fallo no le va a gustar, porque la gente cree que cuando se inicia un proceso penal, especialmente cuando eres víctima o cuando eres cercano de una víctima, tú dices, no, pues ese tipo hay que aplicarle todo el rigor de la ley. Hay casos que hay que seguir viendo, naturalmente. Yo creo que tenemos que seguir conversando de otras cosas independientemente de esta sentencia de la Corte. Es qué hacemos con estos famosos delincuentes de cuello blanco que tienen todas las posibilidades de sacarse los grilletes. Para ellos las prohibiciones de salida del país son absolutamente insuficientes. Es decir, el día de mañana se le desaparece por aquí un personaje y usted no vuelve a saber. Ya tenemos uno que se largó con grillete y todo, llegó al aeropuerto, se quitó el grillete y se fue. Entonces uno dice, a ver, hay que ver los temas de motivación. Claro, doctor Ollarte, es decir, hay casos y casos que se han evidenciado en la casuística. ¿Por qué cree lo que usted argumenta, doctor Rafael Ollarte, que hay abuso de la prisión preventiva? Bueno, le insisto, es una cuestión de cultura jurídica. Esta cosa. Ahora, a ver, hoy día no creo, y más allá de lo que me corrijan los expertos, de que el abuso de la prisión preventiva sea lo que se veía hace 25 años. No creo que estemos yendo por ese derrotero, a pesar de que sí, que efectivamente hay muchos casos de prisión preventiva. Tal vez será porque también la cantidad de delitos han aumentado. Es decir, nosotros vivíamos, cuando uno era niño, uno vivía en una sociedad harto más pacífica que la actual, pues mucho más pacífica que la actual. El Ecuador, recuerdo yo, en los años 80, decíamos que esto era una isla de paz. Ahora no. Ahora somos aquí el paraíso de la delincuencia, pues, y de toda naturaleza. Y yo le insisto, a veces el académico es una persona que a veces como que se pone sobre la estratosfera más o menos, y a la gente eso no le gusta porque la gente está viviendo una realidad que es muy, muy distinta respecto de la delincuencia. Pero usted no va a solucionar la delincuencia a punta de prisión preventiva, no, si el delincuente, especialmente el delincuente de cuello blanco, este infame que utiliza los fondos públicos para beneficiar a sí mismo, no es que delinque o deja de delinquir porque ello no hay prisión preventiva, porque ello no es sustitución de la prisión preventiva. Esa persona delinque porque tiene la certeza de que lo va a hacer sin que ni siquiera se le procese, o que si se le procesa no va a ser condenado, o incluso como tenemos algunos que son condenados y no cumplen la condena. Pues. Bienvenido al penalista doctor Pablo Encalada. Quisiera ilustrar sobre este tema y conectar lo de la prisión preventiva con la situación de las cárceles. El director del sistema carcelario, el coronel Fausto Cobo, decía que es importante las reformas desde su punto de vista
para que exista una verdadera rehabilitación social. Eso está casi en un plano secundario, la rehabilitación social que es tan necesaria, porque primero hay que controlar el sistema carcelario, que ha sido muy difícil hacerlo con el manejo de las bandas desde adentro. Por favor. No es solamente el tema de recuperar el orden y la ley en el sistema penitenciario, sino que lograr al final del sistema, que es la rehabilitación y la reinserción. Y para eso se necesita, en primer lugar, clasificar a aquellas personas que van privadas de la libertad, cosa que ya se perdió hace mucho tiempo. Ha perdido ya el sistema la capacidad de decir estas personas son de máxima peligrosidad, de mediana, de mínima peligrosidad, clasificar de esa manera las etapas y obviamente en cada una de ellas implementar un régimen diferente, porque no es lo mismo ser de alta peligrosidad como ser de mínima peligrosidad, y que la Constitución y la ley determinan que no puede ser otras personas las que estén en el interior de los centros penitenciarios. Hay que reformar leyes. Por eso, yo creo que la solución es integral. Cortar los cuellos de corrupción que existen en este proceso y aumentar también el número de jueces de protección penitenciaria para que puedan resolver sobre una serie, cientos, miles de personas que ya han cumplido con los requisitos que dice la ley de sus beneficios penitenciarios, pero que la corrupción, tanto del sistema como también de ciertos jueces, ciertos fiscales, obviamente obstaculizan ese logro. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo afrontar este tema de la prisión preventiva, incluso con este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Miguel, Rafael, doctora Yepes, un gusto estar acá y un gusto compartir con toda la gente que nos ve y nos escucha. A ver, sí hay una relación entre el sistema carcelario y la prisión preventiva, pero ciertamente la crisis del sistema penitenciario va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? No es que tenga una relación directa. Y esta reforma, esta sentencia de la Corte Constitucional no va a tener una incidencia directa. Pero sí quisiera referirme a algunos puntos que se han mencionado. ¿Qué es la prisión preventiva? Primero, ¿por qué se discute sobre la prisión preventiva? Y la prisión preventiva no es más que la privación de la libertad de un inocente mientras espera que se resuelva su proceso desde la cárcel. ¿Cierto? Es decir, una persona es inocente hasta que en sentencia condenatoria ejecutoriada se ha desvanecido esa presunción de inocencia. La prisión preventiva es meterlo a ese inocente hasta que se acabe el proceso. Entonces, por eso es que en principio casi que habría como una contradicción casi insalvable. ¿Cómo puede estar en prisión preventiva alguien que no ha sido declarado culpable? Porque solo al final tendría que ir a la cárcel. Ok, entonces como hay esa contradicción aparente entre la presunción de inocencia y, digamos, en este caso, el derecho a que se conozca la verdad, por excepción se ha establecido en el mundo entero, sobre esto no hay discusión, toda la doctrina internacional, la jurisprudencia, la legislación. Cuando yo soy profesor universitario, cuando alguien viene y me dice, quiero hacer una tesis de prisión preventiva, les digo, vea, ya no lo haga, porque ya sobre esto se ha dicho todo. Entonces hay consenso absoluto de que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Y ya Rafael nos ha dicho en los 90, nos llamaron la atención al Ecuador por el abuso de la prisión preventiva, pero sucede que lo seguimos haciendo, porque en la práctica, se sigue abusando de la prisión preventiva. Y entonces, claro, la Corte Constitucional lo que acaba de decir es que es inconstitucional aquella norma que restringe que se sustituya la prisión preventiva porque se trata de delitos sancionados con pena de más de 5 años. Y la Corte Constitucional dice, no señor, no pueden haber limitantes para la sustitución de la prisión preventiva. Si esta es excepcional, entonces puede ser sustituida en cualquier delito. Y claro, dependerá de las circunstancias. ¿Cuál es esta excepcionalidad para que se pueda dictar prisión preventiva? Bueno, principalmente que haya unas presunciones serias, claras, de que esta persona procesada es autora del delito. Lo primero. Segundo, primero que exista delito, luego que esta persona se presuma que sea la responsable. Y tercero, lo más importante, es que exista la necesidad de la prisión preventiva. ¿Cuándo hay necesidad de prisión preventiva? Cuando hay peligro de fuga. Pero este peligro de fuga tiene que ser probado por la Fiscalía. Entonces aquí es donde tenemos el principal problema. Y es que Fiscalía
de alguna forma se sintoniza con este clamor ciudadano que dice Rafael, pero no necesariamente hacerlo popular es hacerlo correcto. Muchas veces, desde el poder, desde la administración pública, muchas veces hacer lo impopular es lo correcto. Y las autoridades públicas tienen que hacer lo que tienen que hacer, no lo que esperan las redes sociales o los medios de comunicación. Entonces aquí es el problema, que Fiscalía normalmente pide prisión preventiva en absolutamente todos los casos. Y entonces le queda al juez esta posición difícil, en muchos casos porque son mediáticos, de no ordenar una prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso reciente. En estos casos de la semana anterior que se realizaron allanamientos y estuvo, digamos, la ciudadanía muy pendiente de estos casos, no ordenaron la prisión preventiva de las personas que fueron detenidas. Y un medio de comunicación con mucha repercusión mediática saca un tuit o una publicación en sus redes sociales, Facebook, etcétera, que dice: no sirvió para nada el trabajo realizado por Fiscalía. Al final, los jueces los dejaron en libertad. Entonces, claro, venden esta idea de que siempre que se inicie un proceso penal, tiene que dictarse una prisión preventiva. Y esto no es así. Entonces, yo sí creo que también hay responsabilidad en este sentido por parte de políticos y medios de comunicación que hacen entender a la ciudadanía que siempre tendría que dictarse la prisión preventiva cuando esa es la excepción. Y lo conecto con el tema carcelario. Una de las causas para que tengamos el problema carcelario es el hacinamiento, ¿no es cierto? Esta sobrepoblación carcelaria. Y entonces, una de esas causas del hacinamiento es el abuso de la prisión preventiva. Tenía el dato, no sé si seguirá siendo el mismo, pero el 40% de los privados de libertad son presos preventivos, es decir, 40% de inocentes. Está bien esa proporción, parece exagerada, quizás debería ser un 15%, no sé, por tirar un número, pero jamás el 40%. Y eso hace que tengamos un hacinamiento de esa magnitud. Por eso es importante que hayan estas, bueno, se han hablado de muchas cuestiones, pero por ejemplo que salgan en libertad aquellos que ya han cumplido los requisitos para salir en prelibertad. Y me parece correcto también esta sentencia de la Corte Constitucional, que está dejando claro al sistema de justicia y le reconoce a una jueza, la jueza de Pichincha, la doctora Paula Campaña, y la felicita por haber sido valiente, y en un caso de robo, es decir, sancionado con pena de más de 5 años, le dice, ella somete en consulta a la Corte Constitucional, y la Corte le dice: bueno, la felicito a usted por haber tenido la valentía de enfrentar un problema que seguramente no es popular. Doctor Pablo Campaña, voy a citarle casos en casuística, perdón. Lo que sucede, no los grandes casos de cuello blanco que, como bien decía el doctor Rafael Ollarte, dejan tirando el grillete. Mire, diariamente ocurre, y hemos sido testigos de esto, y no lo hemos hecho público para que no se diga lo mediático. Encuentran a presuntos delincuentes dentro de la casa, llevándose la computadora, el televisor, llaman a la policía, persiguen, encuentran con las pruebas del delito, les llevan presos, van a flagrancia. Los dueños de estos bienes, atemorizados, no van a la audiencia. En unos casos, en otros, viene un proceso casi de revictimización. Cuando esperan la audiencia, medianoche, madrugada, la mañana, y los presuntos delincuentes comienzan a amedrentar a los denunciantes, una especie de revictimización. ¿Qué sucede? Quien no fue a presentar por temor, pese a que la Constitución, artículo 195, le obliga a la Fiscalía a actuar de oficio, simplemente dicen, no, se van sueltos. Cierto es que no debiera, como bien nos ha ilustrado la doctora Mariana Yepes, el doctor Rafael Ollarte y usted también, abusarse de la prisión preventiva. Pero hay esta casuística del ciudadano común, de la familia común, que ocurre esto y simplemente con las pruebas del delito en flagrancia les sueltan a estos presuntos delincuentes. Pero eso no está así, Miguel. Yo he trabajado, yo fui fiscal muchos años, estuve en algún momento, hace algunos años estuve a cargo de la unidad de flagrancia de Pichincha y conozco el sistema, yo me dedico al libre ejercicio profesional y yo le puedo decir que el sistema de flagrancia funciona bastante bien desde ese punto de vista, es decir, son implacables los fiscales y los jueces de flagrancia con la gente pobre, que son los principales clientes de la unidad de flagrancia. Entonces decir que la regla es que salen en libertad todo el tiempo, no es verdad. Claro, lo que pasa es que hay casos... Doctor Pablo Encalada, sí, cierto es, pero le digo, he seguido de cerca en casuística hechos como estos.
robos, Por eso le digo, le puedo citar barrios en donde ocurre, la policía va, les toma presos, hay la prueba del delito, hay testimonios, pero por temor en este sistema que existe de revictimización, o no se presentan o simplemente, como no vinieron, simplemente sueltos los presuntos delincuentes. a ver, pero, o sea, las cosas como son. La regla no es esa, la regla es que son implacables con estas personas, se van en prisión preventiva y los van a condenar, son implacables. Hay excepciones que llaman la atención y obviamente la gente se siente absolutamente decepcionada del sistema porque hay casos como estos que usted manifiesta, pero que no son las reglas, son excepción. Y lo otro es que tampoco es cierto que si es que no hay denuncia, porque yo he visto muchísimas veces a través de redes sociales, por ejemplo, se dice, si es que no hay denuncia, tiene que salir en libertad. No es verdad, no es verdad. Si es que hay flagrancia, con el parte y con el parte de la policía, seguramente se va a iniciar un proceso penal y muy probablemente le van a ordenar prisión preventiva. Lo que pasa en muchos casos, y son estos que llama la atención, es que hay muchas veces que la policía no hace bien su trabajo. Y le voy a contar un caso personal. Hace un tiempo, hace un año habrá sido, en donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, se mete un ladrón a robar, ¿no es cierto? Y lo cogen al ladrón. Si llaman a la policía inmediatamente, los guardias lo cogen al ladrón. Viene la policía y la policía no sabía cómo tomar el procedimiento. Si no sabía que había que tomar nota del guardia, de los nombres y teléfonos del guardia, de hacerles una entrevista, de las personas que estuvieron, de los dueños de los departamentos. La policía se estaba yendo con el ladrón que lo cogieron, llevándolo a la unidad de flagrancia. Ventajosamente, el ladrón se metió en el edificio equivocado y yo estuve ahí y pude dirigir de alguna forma el accionar de la policía. Entonces, se hizo todo este procedimiento que los policías tendrían que saber. Entonces, yo me pregunto, ¿qué habría pasado si es que ese ladrón llegaba a la unidad de flagrancia? En derecho, ese ladrón no tenía que ir a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque la policía se iba sin ninguna evidencia, ¿sí? Entonces, hay muchos casos en los cuales hay casos mal llevados por la policía, mal planteados, que hace que los jueces que tienen que tomar esta decisión tan difícil, que es de privar de la libertad a una persona, diga, bueno, con esto que me estás trayendo, no me alcanza. Tú me traes una persona que dices que ha sido privada de la libertad y no me das la versión de nadie. ¿Con qué lo cogieron? ¿En dónde lo cogieron? Entonces esto hace que muchos casos queden en la impunidad por un mal manejo en la escena del delito de la policía o a veces de los actores mismos. Un juez que, no sé, que no quiso o por corrupción, lo que fuera. Pero eso no es la regla, esas son las excepciones. Bien, por cierto, hay un principio que la omisión de formalidades no puede sacrificar a la justicia. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo cambiar este esquema del abuso de la prisión preventiva? Por favor, su audio. Decía que se ha dado un paso trascendental con la decisión de la Corte Constitucional. Van a pensar muchísimo porque no es que va a salir libre, o sea, ya se desvincula del proceso, sino que existen medidas alternativas que le vinculan realmente con el expediente, con el proceso, con la investigación que se le está haciendo. Yo quisiera poner énfasis en cuáles son las finalidades de la prisión preventiva. Solamente es para garantizar la comparecencia del investigado o procesado al proceso y para garantizar el cumplimiento de la pena. Entonces, únicamente tenemos esa limitación. No es para romper el principio de inocencia, no, definitivamente no. La persona seguirá siendo inocente hasta que tenga una sentencia condenatoria en su contra. Naturalmente que en esa situación, con ese concepto de que solamente es para garantizar la presencia en el proceso y el cumplimiento de la pena, debe haber un celo del juez y también del fiscal en el análisis de los derechos del procesado y del investigado. No tiene que necesariamente ir a un centro de privación de la libertad. La ley también dice que debe haber elementos suficientes respecto de la existencia del delito y también elementos suficientes, dice, que sean claros, los elementos de convicción para que respecto de la responsabilidad. Yo me pregunto, esos elementos de convicción claros relacionados con la responsabilidad de la persona no son para emitir un dictamen acusatorio
el momento que concluya la etapa de instrucción, o sea, cuando va a ir ya a la etapa de juicio. No existirá una valoración anticipada de la participación de la persona con su responsabilidad en el proceso, y eso le obligará al juez a dictar la medida cautelar de prisión preventiva. Pienso que debería haber un análisis más profundo de esta norma para que también la Corte Constitucional se pronuncie. Y regreso a lo que dije inicialmente. El momento que se declara inconstitucional la excepción del artículo 536, del momento que se declara eso, el artículo en su totalidad no queda completo y va a dar lugar a una serie de interpretaciones que a lo mejor van a perjudicar a la justicia penal. El doctor Ayudarte se pronunció respecto de los delitos de cuello blanco, de aquellas personas que han cometido peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, aquellos delitos vinculados con la corrupción. Si la reforma al artículo 536, que ya está vigente, porque fue dictada en febrero y ahora estamos en septiembre, ya está vigente, tenía como excepción este tipo de delitos, para que no haya la sustitución de la medida cautelar. Hoy podría tener malas interpretaciones porque realmente no se entendería un artículo, no se entendería la redacción del artículo. Por eso es que decía que a lo mejor la Corte Nacional, en uso de sus atribuciones, haga una interpretación, pero que a lo mejor es una interpretación más allá de sus funciones, porque ya tendría carácter legislativo, pero podría muy bien la defensa de alguien, de una persona que está involucrada en uno de estos delitos, podría dar lectura al artículo e ir por la parte más beneficiosa al procesado, más beneficiosa, porque no olvidemos que el Estado ecuatoriano es un Estado garantista. El artículo 195 de la Constitución así lo dice. Lo dice que el fiscal aplicará el principio de mínima intervención penal. No dice en algunos casos, lo pone como obligatorio el principio de mínima intervención del derecho penal. O sea, como ya en la última ratio, cuando no hay otro tipo de soluciones. Y quería referirme a lo de los delitos flagrantes también. Y yo creo que sí yo estoy de acuerdo con el doctor Encalada. Es una unidad que funciona debidamente. Muchas ocasiones también, bueno, si es que le revoca la prisión, no le dicta más bien dicho la prisión, le estará poniendo las medidas alternativas, porque está dentro del marco que tenía el artículo 536. Pero también no nos olvidemos que dentro de esta etapa, dentro de esta fase o etapa, porque todavía no estamos en la etapa de instrucción, puede promoverse la conciliación penal entre la persona perjudicada y también con las personas que han sido detenidas. Es una etapa completamente diferente, y además existe una resolución de la Corte Nacional en que sí se puede aplicar las medidas, la conciliación penal. Entonces ahí no va privado de la libertad la persona frente a quien se puede seguir el proceso. Doctor Rafael Ollarte, consecuentemente, ¿es viable cortar estos abusos en la prisión preventiva? Yo creo que sí, me parece muy bien que exista esa conciencia de que la prisión preventiva es excepcional, es necesaria y además tiene que ser proporcional al hecho que se cometido. Perfecto, ¿no? Entonces, doctora tiene que haber ese marco de acción que deben tener los fiscales para pedir y los jueces para actuar. Muy amable, doctora Mariana Yepes. Le preguntaba al doctor Rafael Ollarte sobre si se puede cortar el abuso de la prisión preventiva. Bueno, nosotros podemos decir que la Constitución, más allá de la enmienda constitucional 2011, que intentó limitar esta posibilidad de que la prisión preventiva sea excepcional, recordemos que hay esa enmienda promovida por el gobierno de Correa, y que se quejan hoy día también de por qué ellos les dictan estos autos, ¿no? Estas medidas cautelares. Pero si usted se fija, vea la propia redacción del Código Integral Penal. Si bien uno dice, sí, constitucionalmente la prisión preventiva debe ser de última ratio, debe ser excepcional y todo lo que quiera, desde la propia expresión sustitución de la prisión preventiva, parece que el propio legislador está invitando pues a que se dicten prisiones preventivas y que hayan sustituciones. Entonces parece que lo primero es la prisión preventiva, pero se puede sustituir.
pero no se puede sustituir en estos casos. Claro, y ahora, ojo, esta declaración de inconstitucionalidad no ha entrado en vigencia, aún no se ha publicado en el registro oficial, pero cuando se publique en el registro oficial, la disposición del 536 va a indicar la prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. Entonces, claro, prisión preventiva en primer lugar y ahí tiene después la sustitución. Puede ser sustituida con las demás medidas cautelares establecidas en el presente código. No cabe la sustitución en los delitos de peculado, sobreprecios en contratación pública o actos de corrupción. Porque esa es una reforma, dice la Corte, que fue posterior a la consulta realizada por la juez. Yo solo quiero insistir que la Corte Social tradicionalmente ha realizado declaración de norma conexa incluso en procesos que no son de control de constitucionalidad. Lo ha hecho en acciones por incumplimiento, lo ha hecho en acciones extraordinarias de protección, y aquí se ha tirado un poquito para atrás, porque veo el voto salvado de Ramiro Ávila, que habla de la valentía de los jueces y toda esta cosa. Bueno, pero no dices ninguna palabra respecto del agregado. Porque ya a comenzar a hablar, a ver, ¿qué tal si cualquier persona, y lo ha dicho Pablo Encalada, y claro, la gente tal vez diga, vea lo que dijo Pablo Encalada, dijo que cuando se dicta la prisión preventiva se está privando de la libertad de un inocente. Entonces, claro, para la víctima de la infracción eso le suena, pero como una patada en el hígado, pues. Pero jurídicamente es la verdad. El tipo no es culpable hasta que se lo declare, y para que se declare la culpabilidad tiene que haber una sentencia condenatoria, y no cualquier sentencia condenatoria, una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, que ya no sea recurrible, que ya no sea revisable más allá de la acción extraordinaria de protección y el recurso de revisión penal. Pero entonces ahí tienes tú al condenado. Entonces yo digo, a ver, ¿y por qué si a alguien se le inicia un proceso por peculado, por ¿cómo es? Corrupción privada, Cohecho, o confusión, contratación pública, ahí no le puede sustituir? Ahí sí la Corte guarda un silencio sepulcral, diciendo que lo que ha hecho la Corte está bien. Creo que ahí la Corte, para que vea que la propia Corte, ¿no?, que habla de la valentía de los jueces y se restringe a sí misma. Yo entiendo que han de haber pensado los miembros de la Corte, ni de broma vamos a meternos a este tema, que los demás sean valientes, porque que yo me haga la del valiente a decir que sí cabe la sustitución en los casos de peculado, sobreprecio de contratación pública, cosa que es tan sensible el día de hoy, y de corrupción privada, no digo nada. Ahora, claro, tome en cuenta que los delitos de más de 5 años, ¿cuáles son? Ahí están los demás, ¿no? Muchos casos de concusión, violaciones, asesinatos, esos también están metidos ahí. O sea, ahora sí cabe la sustitución. Pero vea que tenemos en la cabeza, y el legislador tiene en la cabeza, de que no ha sido tan cierto, pues, de que la prisión preventiva es de última ratio. Ahí tiene la prisión preventiva, puede sustituir, pero menos en esto. Entonces parece que todo se dirige a que sea, a mí siempre me llamó la atención esa redacción de nuestro código integral penal, porque claro, usted sabe, hay que ser garantistas, pero no mucho parece, ¿no? Y todos somos, claro, sí, y todos somos sensibles con la prisión preventiva cuando es ajena. Porque claro, si Dios no quiera, tocó madera, le pasa a uno, pues a nadie le agradará que a uno mismo, a un pariente o a un conocido le inicien un proceso con prisión preventiva. Claro, usted ha dicho una cosa que es cierta, los sinvergüenzas. ¿Qué hago con estos sinvergüenzas? Gente que tiene tanto dinero proveniente de la corrupción. Para esa gente no hay medida cautelar que valga. Porque claro, a ver, doña Mariana Yepes ha insistido en dos cosas que son la realidad. La medida cautelar no es la sentencia, ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo administrativo. La medida cautelar solo tiene por finalidad, en general, no solo en lo penal, en general, de que la decisión final que usted adopte sea eficaz. Esa es la finalidad. Si yo le demando a usted, don Miguel, por $100,000 y resulta que el rato que le llega la sentencia condenándole a pagarme los $100,000, usted no tiene un peso, me quedo con la sentencia y la cuelgo en la pared. Entonces uno dice medidas cautelares, entonces le van a secuestrar algunos bienes, le van a prohibir enajenar, le van a retener fondos en cuenta. ¿Para qué? Para que si eventualmente llega
la condena, usted diga, bueno, va a poder ser ejecutable. Lo mismo pasa en lo penal, pero vea también que pasa mucho en el tema penal, y lo podrán corroborar o rebatir los expertos penalistas, de que uno dice a veces en los casos de corrupción, la gente se fija mucho en el tema de agárrale preso. Y uno dice, bueno, sí, porque se te va a ir este tipo, ¿no? Se te va, pues tiene mucho dinero. Al señor Salcedo lo pescamos porque se le cayó el avión, pues, porque si no ya estaba hace ratón Miguelito fuera del país a buen recaudo. Pero uno dice, bueno, la gente no dice mucho, porque nosotros repetimos como pajaritos, como loritos, así somos los ecuatorianos, que hay que recuperar lo robado, que devuelvan lo robado, pero sin medidas cautelares reales no vas a recuperar nada, pues bonito. A ver, le tengo preso preventivo al tipo y los bienes se hacen flecos, pues, bueno, entonces cumple la pena, mucho tiempo, poco tiempo, como el señor Alexei Mosquera, y luego devuélveme. Bueno, tipo dirá, declárame insolvente, ya, listo. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo lograr que se deje de abusar de la prisión preventiva? Yo creo que el momento que los jueces y los fiscales se hagan responsables por las prisiones preventivas mal dictadas, ese momento yo creo que se va a dejar de abusar de la prisión preventiva. El momento, porque hay muchísimos casos en los cuales estos procesos que iniciaron con prisión preventiva terminan con dictámenes abstentivos, es decir, no acusación, terminan con una sentencia confirmatoria de la inocencia o con un sobreseimiento del caso, es decir, termina con la inocencia de esta persona. En absolutamente todos esos casos, las personas que estuvieron privadas de la libertad de manera injusta tienen el derecho a la reparación. No tenemos esa cultura todavía en el Ecuador. ¿Por qué? Porque, bueno, hay temor, hay control de la justicia, entonces no han habido casos en los cuales se sancione a los jueces y fiscales que participaron en esta toma de decisión. El momento que el Estado pague a estas personas injustamente privadas de la libertad y luego se repita, es decir, se siga este proceso en contra de estos jueces y fiscales, ahí se la van a pensar muy bien, ¿no es cierto? Y entonces probablemente se deje de abusar de la prisión preventiva. O a partir de esta sentencia de la Corte Constitucional también, ¿no es cierto? En cual ya está clarísimo que tiene que aplicarse de esta forma y ya hay consenso absoluto, Corte Nacional, Corte Constitucional, etcétera, y quizás ojalá tengamos también colaboración por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto? Que adopte una posición en derecho y no necesariamente una decisión popular. Yo quiero volver sobre algo. Rafael hacía mención sobre el uso del grillete y Miguel también creo que hacía mención sobre los casos en que se han sacado el grillete. Ok, ¿cuántos casos? Vamos, las cosas como son. Un caso, el señor Alvarado se sacó el grillete, ¿no es cierto? Y por ese caso tenemos que dejar de usar el grillete porque ya ese caso no sirve. Es decir, si se fugan de la cárcel unos presos, quiere decir que la cárcel ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿A la ejecución? No. Entonces, tampoco podemos hacer una regla en función de un caso excepcional. Que esta persona se haya sacado el grillete, claro, es lamentable, es un caso que finalmente queda en la impunidad, ¿no es cierto? Terrible. Pero no porque ese tipo se sacó el grillete, quiere decir que entonces el grillete ya no funciona. Yo he tenido casos de personas que están con grillete y porque se le afloja, ya le están llamando por teléfono de parte de la entidad que controla aquello. Es decir, son muy vigilantes. Llegan alarmas de inmediato. Entonces, estas personas no se les puede descargar el grillete que ya los están llamando. Entonces, en este caso, no es que fue súper simple que el tipo, Alvarado, cogió una tijerita y se lo cortó. Ahí hubo complicidad necesariamente de otras personas. Entonces, no por eso, insisto, no porque haya fallado en un caso, quiere decir que ya no funciona. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en este tema jurídico, en este tema penal, a la exfiscal general, doctora Mariana Yepes, al constitucionalista, doctor Rafael Ollarte, y al penalista, doctor Pablo Encalada. Un gusto, muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Cerramos con esto la revista de opinión Democracia. Un feliz jueves y en Exa ya viene el show de la papaya. Muy buen día. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Río